La concepción del hombre en el romanticismo. El modelo de hombre en pleno o íntegro. Ok, arranquemos con esto. En el siglo XVIII se encontraba... en el siglo XVIII surgió la ilustración y el iluminismo, ¿sí? La ilustración era unilateral y reduccionista, ¿sí? Valoraba una única parte del ser humano, que era lo que estaba vinculado a la razón. Y esta razón lo vinculaba a lo que tenía razón para los intereses burgueses, ¿sí? Porque recuerden que el movimiento de la ilustración surgió por los intereses de la burguesía. Entonces el único conocimiento válido para la ilustración era aquel que surgía de la razón, ¿sí? Entonces había una uniformidad, porque todos los elementos, ¿sí?, surgían únicamente de la razón, ¿sí?, todos los conocimientos, y había intereses sobre los materiales y atomización individual, que ahora vemos qué es eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Sí? Mientras se encontraba el iluminismo, que era ilustración, ¿sí?, que es el siglo de las luces, el capitalismo también se desarrollaba. Y el capitalismo en esta época estaba padeciendo lo que es la revolución industrial. ¿Sí? Eh, Ahora, en Alemania va a surgir principalmente lo que es el romanticismo. Es un movimiento en contra de la ilustración, ¿sí? Es lo contrario, ¿sí? Entonces va a decir lo contrario. Entonces dice, no importa únicamente la razón, ¿sí? La razón acá no es importante. Le da importancia a todas las potencialidades naturales, humanas, sin prejuicio. O sea, le da importancia a los sentimientos, a la emoción, a la imaginación, a la intuición, a lo afectivo, a la pasión, al mito e incluso a la fe, ¿sí? Va a decir que el hombre ya no se define por su capacidad racional, sino por su acción, porque es lo que él mismo hace, ¿sí? Entonces, el ideal romántico es la persona individual armónica donde todas sus capacidades están armonizadas y va a estar integrado a una sociedad con un orden orgánico y vital, ¿sí? Entonces, ya no es un ciudadano virtuoso ya no es un ciudadano virtuoso, ahora es un genio, un héroe, un santo y un artista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ahora, el movimiento de la ilustración se puede ejemplificar con esto que está acá, ¿sí? De manera muy sencilla, ¿sí? El movimiento de la ilustración nos dice lo siguiente: lo único que interesa es la razón, ¿sí? Entonces el ser humano se tiene que concentrar en lo que es la razón. Entonces, esto de la ilustración provocó que mucha gente se enfoque únicamente en sus oficios que están vinculados a los intereses burgueses y están vinculados a la razón, ¿sí? Entonces, si esas personas solamente piensan en la racionalidad, se van a dedicar solamente a ese oficio, ¿sí? Se va a pasar como el meme, ¿sí? ¿Te recibiste? Sí, me recibí. ¿Pero a qué costo? Tuve que dejar todo lo irracional. Dejé mi hobby de dibujar, ya no voy más a la iglesia, ya no escribo más poemas, ¿sí? Y ahora estoy trabajando de lunes a sábado, ¿se entiende? Eso es lo que produce la ilustración, ¿sí? Hombres que se dediquen únicamente en la vida a lo que es, por ejemplo, la carpintería, ¿sí? Porque presentan una utilidad para la burguesía y está vinculado a la razón, ¿sí? Ahora, puede pasar que ese carpintero tenía otras aficiones, tales como dibujar, tales como bailar, ¿sí? Que para la ilustración, el dibujar, el bailar, el ir a la iglesia, no tiene importancia, ¿sí? Entonces, el romanticismo, que no significa romanticismo amor por el arte, ¿sí? No, eh, por las obras de teatro, no. Significa que el ser humano, ¿sí?, deje de darle tanta importancia a su razón
obviamente le va a seguir dando una importancia y su razón, pero que le dé importancia también a los sentimientos, a la emoción, a la imaginación, a la intuición, a lo afectivo, a la pasión, el mito e incluso la fe, ¿sí? Su acción va a estar ligada a la razón, pero también va a estar ligado a lo que lo mueve, a lo que le produce sentimientos, ¿sí? Entonces, una persona que es romántica, que está en el romanticismo, se va a caracterizar porque se va a caracterizar porque va a estudiar múltiples disciplinas, va a estudiar el arte, va a estudiar la fe, va a estudiar también escritura, va a estudiar ciencias biológicas, va a estudiar ciencias naturales, ¿sí? De hecho, este filósofo que es Friedrich Schiller, ¿sí? El contexto de este autor es que a él lo obligaron a estudiar abogacía, y cuando lo obligaron a estudiar abogacía le prohibieron el escribir obras de teatro. Entonces él no quería ser abogado. Entonces, frente a este contexto, lo que hizo este autor, que ahora lo explicamos, que fue lo que dijo, huyó de la casa, ¿sí? Y cuando huyó de la casa, ¿qué hizo? Estudió filosofía, estudió historia, estudió geografía, estudió arte, ¿sí? Estudió teatro, ¿sí? Entonces no se enfocó únicamente en un oficio, sino que llegó a lo que dice acá. El ideal romántico es la personalidad individual armónica entre todas sus capacidades que estén armonizadas, ¿sí? O sea, todas las capacidades, todos los sentimientos, todo lo que le genere sentimientos a la persona, interés, la persona lo tiene que hacer, ¿sí? No se tiene que enfocar en un oficio y enfocarse únicamente en ese oficio. Ahora, me vas a decir, ay, pero si alguien es carpintero, todavía le sobra tiempo para, por ejemplo, ir a bailar. Todavía le sobra tiempo como para leer un libro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice el romanticismo es que vos podés tener tiempo, por ejemplo, para leer un libro, pero no te vas a enfocar como vos quisieras en ese hobby de, por ejemplo, dibujar o leer el libro en comparación a tu oficio. ¿Se entiende? Es por eso que habla de que tiene que estar armonizado, ¿sí? Y bueno, ya arrancamos con el autor, ¿sí? Ya que hicimos esta diferencia entre ilustración y romanticismo, vamos a hablar del autor. El principal autor de romanticismo es Friedrich Schiller, ¿sí? Disculpen mi pronunciación, pero bueno. Él se va a caracterizar porque recién pudo escribir en 1759 y 1805, cuando ya se estaba por morir, ¿sí? Y lo que escribe es la educación estética del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? ¿Sí? Dice que la humanidad en su sentido pleno es la unidad de lo formal, que es el pensamiento, y lo material, que es lo corporal. Ambos aspectos se encuentran equilibrados, ¿sí? Y eso es el ideal del hombre, ¿sí? ¿Y en qué hombre se encuentra lo que es el pensamiento y el cuerpo equilibrado? En el hombre griego. ¿Por qué en el hombre griego? Porque ellos le dan importancia a la razón, a pesar que hacían análisis muy profundos, pero nunca sacrificaban el resto de las facultades humanas, ¿sí? Entonces, lo que terminaba pasando era que gran parte de los filósofos, ¿qué pasaba? Además de estudiar filosofía, tenía conocimiento sobre política, tenía conocimiento sobre economía, tenía conocimiento sobre el arte, ¿sí? Entre muchas cosas. No se quedaba solamente con un oficio y quedaba ahí y moría ahí, no, sino que básicamente no sacrificaba el resto de sus facultades humanas frente a lo que era la razón, ¿sí? Entonces, lo que dice este autor es que el griego no mutila el resto de sus facultades humanas. En cambio, la ilustración desgarra de manera múltiple a lo que es el resto de las facultades humanas y lo deja en fragmentos, ¿sí? Y esto fue provocado por la cultura moderna, ¿sí? ¿Cómo fue provocado por la cultura moderna? Por ejemplo, ese hombre que antiguamente se dedicaba a la literatura, a la filosofía, a la política, a la economía, ahora se va a ver separado en múltiples fragmentos, ¿sí?
donde ya no va a ser lo que era antiguamente, sino que ahora va a ser solamente un fragmento, ¿sí? Y esto lo va a hacer por intentar encajar en la cultura. Por esto dice que es provocado por la cultura. ¿Cómo es que intenta encajar en la cultura? ¿Sí? Porque la misma cultura le va a dar, ¿sí? Lo va a básicamente estimular para que se dedique en algo que le brinde utilidad, ¿sí? Si la persona es buena dibujando, la misma cultura le va a decir, che, vos sos bueno dibujando, ¿por qué no te dedicas únicamente a dibujar? ¿Sí? Entonces la persona, ya sea por rédito económico y también por querer satisfacer a esta cultura, se va a dedicar a este oficio, ¿sí? Y se dedica tanto a este oficio, al dibujo, que va a abandonar el resto de los hobbies que le rodeaban, todas las cosas que le apasionaban, y se dedica únicamente al dibujo. Entonces, de esa manera, se va a concentrar en un solo fragmento de todas sus capacidades. Es por eso que dice que el hombre está roto, se desgarra en múltiples fragmentos, y con el pasar del tiempo se vuelve un reflejo de su propio oficio, ¿sí? Lo único que va a saber hablar la persona es de su oficio. Y entonces, acá hay un meme que lo ejemplifica bien, vine a ver fútbol y la persona solamente habla del trabajo. Estamos hablando de una persona, ¿sí?, que se dedicó de lleno al trabajo, y al dedicarse de lleno al trabajo, ¿qué pasó? Al dedicarse de lleno a este oficio, lo hizo para poder encajar en la cultura y para tener obviamente un rédito económico, pero esto terminó provocando que se fragmente la persona y se concentre únicamente en un único fragmento, ¿sí? Y la persona queda así, fragmentada. Entonces la persona se va a dedicar únicamente al trabajo, ¿sí? Y esa persona que habla solamente del trabajo es una imagen de su trabajo, ¿sí? Es por eso que acá habla, ¿sí? Por eso que acá habla que va a ser un reflejo de su oficio, ¿sí? Bueno, esto ocurre ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque los conocimientos cada vez se hacen más amplios y se necesita una división más estricta en las ciencias, ¿sí? Entonces los conocimientos en esta época se van a volver mucho más complejos. Y por otro lado, hay una separación de los estamentos sociales, que son las funciones sociales, y de los oficios. Entonces cada vez va a haber más oficios y más funciones sociales. Antiguamente había un oficio que se encargaba de múltiples cosas. Ahora los oficios están muy separados, ¿sí? Y cada oficio, si yo quiero ser, por ejemplo, químico, la química en la actualidad se complejizó mucho más, ¿sí? Entonces, como se complejizó mucho más, yo me voy a tener que concentrar mucho más tiempo en lo que es mi fragmento, ¿sí? En lo que es mi oficio. Entonces no me va a dejar tiempo para dedicarme al resto de las cosas, ¿sí? Y esto termina provocando que se desgarre la unidad interna de la naturaleza humana, ¿sí? Para Friedrich Schiller, ¿sí? La naturaleza humana es darle importancia a todo lo que te apasiona realmente, ¿sí? Al arte, a la fe, a la escritura y a lo que vas a lograr, tu oficio, ¿sí? Pero no concentrarte únicamente en el oficio. Ahora, y para la ilustración es básicamente terminar solamente con el laburo y tener unas 1 o 2 horas sobrantes para dedicarle, por ejemplo, al resto de 1 o 2 horas al día para dedicarle al resto de tus hobbies, pero no le vas a dedicar el mismo tiempo que le dedicas a tu oficio, entonces nunca se desarrolla, ¿sí? Ahora, Friedrich Schiller también habla de un concepto de alienación, que viene del concepto de alien, ¿sí? O sea, un alien va y secuestra al hombre, ¿sí? Entonces, acá dice que alguien le va a robar la naturaleza al hombre, por eso habla de alienación, ¿sí? Esto es provocado por la producción industrial, ¿sí? Por el trabajo serial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ligado eternamente a un único y minúsculo fragmento de todo, eso es lo que habíamos dicho.
Y como los conocimientos se han complejizado y los oficios cada vez se han dividido más, lo que va a pasar es que la persona se va a dedicar únicamente a ese fragmento de todas sus capacidades que él tenía, ¿sí? De todos sus intereses solamente se dedica a un único fragmento. Eh, entonces, la persona no va a oír el sonido monótono de la rueda que lo hace funcionar. Porque este autor también decía que la persona que era en la etapa ilustrativa terminaba como atrapado adentro de una máquina, ¿sí? Y nada. Entonces, nosotros vamos a estar atrapados en un mecanismo de una máquina donde somos una parte sin vida propia, porque abandonamos toda nuestra naturaleza humana por adaptación social, ¿sí? Hace referencia a eso, ¿sí? Entonces, un hombre es valorado en la cultura, por ejemplo, porque hace cálculos. Entonces, esto hace que la persona dedique todo su esfuerzo a ese único aspecto que le proporciona, le permite integrarse a la cultura y también le otorga un beneficio económico, porque de eso va a laburar. Pero ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que va a evolucionar como un único fragmento, porque cada vez la persona va a complejizar más su fragmento, ¿sí? Pero como le dedica todo el tiempo a esa única afición, es muy difícil que le dedique tiempo a otras aficiones. Entonces esta persona termina como por ejemplo, esto es un médico, ¿sí? Pero si vos lo ves, como se dedicó solamente toda su vida a la medicina, cuando vos le hablás en la junta familiar, te va a hablar solamente de medicina, ¿sí? Entonces como que el tipo es como un libro viviente, ¿sí? El tipo es un reflejo de su oficio o de su ciencia. Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Yo, por ejemplo, estudio medicina, actualmente estoy en cuarto año, ¿sí? Y me tengo que dedicar al 100% de la carrera. No puedo ir al gimnasio, un hobby menos. De hecho, dejé de dibujar, otro hobby menos. Tampoco juego la pelota, otro hobby menos, ¿sí? Y realmente no soy más que un reflejo de la ciencia de la medicina. Si Dios quiere, me recibo. Si Dios quiere, llego a ser un reflejo. Hasta hacer un reflejo cuesta hoy en día. Bueno, entonces el hombre no experimenta ya la unidad y el todo, ¿sí? Sino que su vida vacila entre la repetición y la artificialidad, ¿sí? El hombre ha sacrificado su sensibilidad y su emoción y ha hipertrofiado su entendimiento, ¿sí? Como el hombre se va a dedicar únicamente a ese fragmento, va a llegar un momento donde la persona ya se aburre, ¿sí? Porque cada vez se repite lo que se dedica, su fragmento, ¿sí? Es por eso que va a vacilar entre la repetición y la artificialidad, ¿sí? Se vuelve todo artificial, ¿sí? La persona va a estar atrapado en una máquina sin vida. Ahora, la persona, esto lo accedió voluntariamente, ¿sí? Nadie lo obligó. Y de esa manera la persona, para poder ingresar, sacrificó ¿qué cosa? Su sensibilidad, su emoción, ¿sí? Y ha hipertrofiado su entendimiento, ¿sí? Ahora a ese pequeño fragmento al cual se dedica, si la persona por ejemplo se dedicaba a dibujar, ahora va a ser un crack dibujando porque estuvo toda su vida dibujando, ¿no? Ahora, lo que va a decir Friedrich Schiller como solución a todo esto, que solo el arte puede devolver el hombre a su esencia, ¿sí? Puede unir la razón que lo ha separado. Pero cuando se refiere al arte, de vuelta, no se refiere a los dibujitos, ¿sí? No. Es el amor por otras aficiones, ¿sí? Si la persona llega a despertar el amor por las otras aficiones y además empieza a dedicarle más tiempo, ahí es la solución donde el hombre puede dejar de ser un fragmento y ser un todo, ¿sí? Como el ideal del romanticismo, que era el antiguo griego. ¿Cómo era el antiguo griego? Era un hombre que le daba importancia a la razón, pero sin sacrificar el resto de sus facultades humanas. Entonces estudiaba todo, ¿sí? Estudiaba arte, filosofía, escritura, oficio, bueno, economía, estudiaba todo, ¿sí? Ahora, bueno, entonces, ¿cuál es la capacidad que nos da que tiene el romántico? El romántico tiene sentimiento, tiene afección, tiene pasión, el mito y la fe.
todas estas emociones lo van a llevar, por ejemplo, que la persona se interese en la economía, pero a su vez también lo van a llevar que le interese tocar el violín, por ejemplo. Entonces, una persona romántica haría las dos simultáneamente. Una persona que es básicamente que está con la ilustración, lo que va a hacer es que solamente se va a dedicar a lo más racional. ¿Qué es lo que deja más plata? La economía. Entonces estudio solamente economía, una carrera universitaria y chau violín, ¿sí? O le dedico 1 o 2 horas nomás al violín a la semana. Pero no va a saber tocar el violín como no va a saber tocar el violín como sabe economía, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos que la solución es el arte de volver al hombre a su esencia, es todo aquello que realmente te apasiona, dedicar de tiempo, ¿sí? No dejarlo solamente por el oficio, porque si no te volvés un reflejo de tu oficio, vas a terminar como el tipo de acá, que cuando va a una reunión solamente habla del trabajo, ¿sí? Ahora, la ilustración, por el contrario, o sea, acá se vuelven a repetir los conceptos porque el autor, por lo menos el texto, va en círculos, ¿sí? No sé por qué, como para que la casen, ¿sí? El iluminismo, por el contrario, es una corriente unilateral, fría, mecanicista, despoja al hombre de sus mejores potenciales, con las que surgen los sentidos, la sensación y los sentimientos. De vuelta, el hombre se va a fragmentar y se va a dedicar, por ejemplo, únicamente a la economía, pero va a generar una hipertrofia, ¿sí? Un superentendimiento sobre la economía, porque se va a dedicar toda la vida a la economía, ¿sí? Pero tal vez la persona tenía otras pasiones, tal vez siempre quiso, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra, ¿sí? Pero como nunca tuvo tiempo para dedicarle tiempo, no va a poder saber. Bueno, aparece un autor medio fantasma, George Gordon Byron, que dice que lo único que vale es la sensación, el sentir, aunque sea el dolor, ¿sí? George Gordon Byron lo que dice básicamente es que lo único que interesa en la vida son esas pasiones, ¿sí? Lo único que interesa en la vida es que hagas lo que realmente te interese, ¿sí? No que termines en un oficio, laburando en ese oficio de manera obligada por el resto de tu vida, no, que también que le tomes tiempo a todas las cosas que realmente te apasionan, ¿sí? Bueno, el romanticismo es un movimiento negativo y crítico del tiempo presente. Y también dice que la historia está animada en dos procesos contradictorios, ¿sí? El desgarramiento y la integración. El desgarramiento, ¿por qué? Porque el hombre está fragmentado, está separado, dividido, está escindido, ¿sí? Pero nunca va a poder integrarse porque al estar básicamente todo roto impide lo que es el desarrollo armónico. Va a estar concentrado en lo que es su oficio y no va a poder ser todas las posibilidades de su ser, ¿sí? Se va a dedicar únicamente a la economía y chau violín, chau batería, todo. Ahora, la ilustración solo ve en retroceso, ¿sí? Ok, ¿cómo es esto? No ven como un progreso el desarrollo de las sociedades, sino como un regreso, ¿sí? Una pérdida constante de las potencialidades humanas, ¿sí? Es necesario volver a las épocas pasadas donde el hombre realizaba más plenamente la búsqueda buscaba la inspiración y los modelos. Hay que volver a la antigua Grecia, ¿sí? O sea, la ilustración, si vos le planteás esto de que hay que volver a ser como los antiguos griegos, te dicen no, eso es un retroceso, hermano. No hay progreso en eso. Estás volviendo en el tiempo y estás siendo menos eficiente, tenés menos utilidad en la cultura, en la sociedad, ¿sí? Y bueno, el romántico es un rebelde, ¿sí? Frente a la sociedad. Porque no elige ese estándar de dedicarse solamente a un oficio, sino que estudia un montón de cosas, ¿sí? De hecho, este autor, que es Friedrich Schiller, lo que pasó es que se escapó de abogacía, de hecho se recibió de abogado, pero nunca ejerció, se tomó el palo, ¿sí? Y después fue a estudiar ciencias sociales, estudió historia, se aburrió de historia, ¿qué hizo? Estudió geografía. Se aburrió de geografía, estudió filosofía, se aburrió de filosofía, estudió arte, ¿sí? Y así continuamente. Tiene como 20 títulos este autor, ¿sí?
Entonces, el romántico es un rebelde frente a la sociedad porque lucha con lo establecido, ¿sí? Lucha por el desarrollo de la personalidad individual en todos los planos, ¿sí? Es esto de que la persona, ¿sí? Puede ser todas las posibilidades de su ser, ¿sí? Si la persona le pinta, mañana si quiere se convierte en terrible filósofo, ¿sí? Y es que le tira ganas. Bueno, con todas sus potencialidades y capacidades, ¿sí? Percibe a la sociedad como una coerción y una represión de los instintos naturales y sanos, ¿sí? La misma cultura te impone, ¿sí? Que te dediques a una afición, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona hace muchas cosas simultáneamente? Vive, dedícate a algo que te dé plata, dedícate a algo que te dé laburo, deja la guitarrita y metele más horas a lo que es el estudio en la facultad, ¿sí? La misma sociedad hace una represión de los instintos naturales y sanos, ¿sí? Para ellos la civilización pervierte, ¿sí? Y enferma la naturaleza humana más pura y más sana, ¿sí? O sea, la propia cultura y sociedad te impone a dedicarte a un oficio y dedicarte de lleno a eso y vivir toda tu vida en eso, ¿sí? Entonces vas a salir con este tipo hablando solamente del trabajo. Bueno, después aparece, ¿sí? Varios artistas como el poeta Rimbaud o Baudelaire, Van Gogh y Gauguin, que nombres, que bueno, son todos artistas románticos, ¿sí? Y ellos afirman que ser un artista romántico es algo maldito en la sociedad, ¿sí? Mientras que la sociedad vive desde su óptica engañada, ¿sí? Están engañados. Ellos realmente tienen aposta de cómo tiene que ser la vida, ¿sí? Ahora, estas individuales excepcionales persiguen la verdad, realmente la comprendieron y la pudieron soportar, ¿sí? Ahora, estas personas van a sufrir estas cosas: locura, enfermedad, suicidio, marginación y la cárcel, porque la misma sociedad los va básicamente a acosar, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde mira el iluminista y el romántico? ¿Sí? Bueno, el iluminista mira hacia afuera, ¿sí? Hacia la naturaleza conocida como la ciencia, controlada por la técnica, hacia el espacio medido y articulado, mecánicamente de acuerdo a las leyes de la geometría y la física. Mientras tanto, el romántico mira hacia dónde, hacia adentro romántico, hacia los conflictos internos del hombre, sus contradicciones con la sociedad y que le impedían ser lo que realmente quería ser él mismo, ¿sí? Entonces los románticos piensan que el hombre debe reencontrar su verdadera naturaleza reprimida o pervertida por los controles sociales, ¿sí? Y confía lograrlo gracias al arte, ¿sí? Entonces busca convertir la propia vida en una obra de arte, ¿sí? Y esto lo consigue con que acá te lo dice, ¿sí? Que realmente acá te dice el significado del arte: la integración y los elementos escindidos y mutilados, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho acá, ¿sí? Cuando hablamos de arte no se refiere a los dibujitos, ¿sí? Sino al amor por todas las aficiones, ¿sí? Dedicarte tu tiempo a hacer todas las posibilidades de tu ser, todas las cosas que siempre quisiste ser, ¿sí? A ver, yo quería ser ingeniero, entonces también voy a estudiar ingeniería, pero también quería ser médico, entonces estudio ingeniería y medicina simultáneamente, ¿sí? Y a su vez también quiero estudiar, también quise siempre aprender a tocar la guitarra, entonces voy a hacer las tres cosas simultáneamente, ¿sí? Eso es lo que establece el romanticismo. Y justamente, si yo te digo esto, suena como hasta descabellado, ¿no? Y bueno, es por eso que dice acá, que la misma sociedad te va a discriminar por pensar así. Va a pensar que estás loco, ¿sí? Y la persona va a sufrir enfermedades, ¿sí? Porque lo van a acosar. Muchas personas se suicidan, va a sufrir marginación y hasta puede sufrir cárcel. Gran parte de todos estos artistas terminaron así, con locura, enfermedad, suicidio, marginación y cárcel.